Que Dios les bendiga más, amados. Les habla Yokeli Muñoz de la Iglesia Discípulos de Cristo en Bonao y hemos querido venir a ti en este momento para traerte una palabra breve de cómo Dios puede transformar tu vida si así tú se lo permites. Y vamos a ver esto a través de la historia de uno de sus discípulos, Pedro, quien permitió que Jesús obrara en su vida y así lo transformara en el hombre que Jesús quería que él fuera. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, y vamos a ver un pasaje donde Pedro actuó de una forma espontánea, quizás porque todavía le faltaba ese toque maravilloso de Jesús. Todavía le faltaba el crecimiento para ser el hombre que Jesús quería que él fuera. Y vamos después a ver algunos otros pasajes donde también se confirma esta actitud, pero luego al final ver cómo Dios transformó a Pedro en lo que Dios quería que él fuera. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amados, aquí podemos ver a un hombre con mucha necesidad de transformación. Vemos cómo Pedro espontáneamente, al ver que era Jesús, le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti». Y asimismo el Señor le dice: «Ven». Asimismo nosotros, amados, en muchísimas ocasiones de nuestra vida queremos ir a Jesús, y el Señor, igual que a Pedro, siempre nos dice: «Ven». Ven, porque yo estoy con los brazos abiertos para ti. Eso te dice el Señor en este día. Pero vamos a ver esta actitud de Pedro. Pedro no analizó lo que estaba pidiendo. Por eso sintió temor más adelante y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque no pensó lo que estaba pidiendo. Pero nosotros, amados, tenemos que permitir que el Señor, así como transformó a Pedro, nos transforme para que aprendamos a actuar con sabiduría, con una actitud ecuánime, y que así el Señor se pueda revelar a través de nuestra vida. Otra de las actitudes que podemos ver de Pedro, de cómo él actuaba así espontáneamente, se encuentra en Mateo 16, de los versículos 13 al 17. Y es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que yo soy?». Y dicen los discípulos, muchos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista o algún profeta. Y entonces Jesús le dice: «¿Y ustedes, quién dicen que yo soy?». Y entonces Pedro le dice: «El Cristo, el Hijo de Dios». Y en este momento la espontaneidad de Pedro, el Señor la alabó y le dijo: «Esto no te lo reveló hombre, esto te lo reveló el Señor, el Espíritu de Dios». ¿Por qué? Porque ya Pedro había conocido a Jesús. Pedro había vivido con él en el proceso donde Jesús había iniciado su ministerio. Había visto cómo el Señor actuaba ante el dolor ajeno, cómo el Señor amaba a los demás. Otra de las actitudes donde también podemos ver a Pedro actuando de una manera espontánea
es cuando el Señor le dice a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dice, vamos al monte a orar. Y dice la palabra de Dios, dice esto en Marcos 9, del 2 al 6, dice la palabra de Dios que los vestidos de Jesús se hicieron resplandecientes y Moisés y Elías se le aparecieron y hablaban con Jesús. Y entonces Pedro le dice, Señor, bueno fuera para nosotros hacernos 3 cabañas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Dice la palabra de Dios a sí mismo porque no sabía lo que decía. Amados, qué bueno que era con el Señor que Pedro estaba, porque todas esas actitudes donde él no sabía lo que decía, el Señor estaba moldeándolas para convertirlo en lo que Dios quería que él fuera. También vemos ya cerca de la Pascua, cuando Jesús lavaba los pies de los discípulos, como Pedro, cuando Jesús le iba a lavar sus pies, le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y entonces el Señor le dice, si no lavo tus pies, no eres digno de estar en mi reino. Y entonces Pedro le dice espontáneamente, pues lávame todo mi cuerpo. Amados, era una forma tan natural de decir las cosas, quizás sin antes evaluarlas, pero porque le faltaba todavía ese molde, ese reencuentro, ese sanamiento, sanación interna para empezar a hacer lo que Dios quería que él fuera. Quizás tú y yo también necesitamos ese toque y a través de la palabra de Dios lo podemos lograr. Ese toque para empezar a ser o seguir siendo, pero mejorando siempre esa persona que Dios quiere de nosotros. Dice la palabra de Dios que también cerca de la Pascua, el Señor le dice a los discípulos, todos ustedes se escandalizarán de mí. Esto está en Mateo 26, del 30 al 35. Todos ustedes se escandalizarán de mí. Y dice Pedro, yo no me escandalizaré, aunque todos se escandalicen. Y el Señor le dice, Pedro, ciertamente te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro sintió dolor, pero le dijo, Señor, aunque todos te negaren, si me fuera necesario morir, yo moriré contigo y no te negaré. Pero todos sabemos, amados, que efectivamente Pedro le negó. Y en Mateo 26, del 69 al 75, encontramos que 3 veces Pedro negó a Jesús. Pero qué bueno que el Señor, así como Él le negó, también le dio una oportunidad de restauración. Y encontramos, amados, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 7, que cuando al tercer día, después de Jesús haber muerto en la cruz, las mujeres, dice María Magdalena y otras mujeres, iban de mañana el domingo a llevar los inciensos porque era la costumbre cuando alguien moría. Y cuando llegan a la tumba encuentran a un ángel. Y el ángel les dice, ya no está aquí, va delante de ustedes. Y entonces le dice, díganle a sus discípulos y a Pedro que va delante de ustedes. Amados, el ángel sabía que ya Pedro necesitaba ser restaurado. Sabía que necesitaba otra oportunidad. ¿Qué hizo Pedro luego de negar a Jesús? Pedro volvió a su vida pasada. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 21, que Pedro le dice a otros de los discípulos, voy a ir a pescar. Y ellos dicen, ok, vamos contigo. Muchas veces nosotros, cuando ya sentimos que le fallamos al Señor, queremos volver a nuestra vida pasada. Y dice la palabra de Dios que ya en la madrugada, cuando estaban pescando, llega el Señor a la orilla del mar de Tiberias y les pregunta si tienen comida. Ellos le dicen que no, y entonces los manda a echar la red, y cuando echan la red, pescaron bastante pescados, amados, pescaron bastante, y dice la palabra de Dios, que Juan le dice a Pedro, es el Señor. Juan se dio cuenta que era Jesús. Cuando Juan le dice esto a Pedro, amados, ¿qué hacemos nosotros cuando hemos fallado a alguien? No queremos enfrentarle. Dice la palabra de Dios que Pedro se ciñó su ropa y se tiró al mar. Él no quería ver a Jesús, tenía miedo. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra, esta misma palabra en San Juan 21, ya en el final,
que el Señor Jesús le dio la oportunidad a Pedro de restauración y dice que le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo que sí, y a la tercera vez le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Amados, el Señor Jesús le dio estas 3 oportunidades a Pedro, y ya luego de esto, de ver muchos otros versículos, como Pedro actuaba tan espontáneamente, si vamos al libro de los Hechos, entonces encontramos a un Pedro todo santo, todo ya trabajado, un hombre como Dios quería que él fuera. Dice este libro de los Hechos que a la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Pero si vamos a primera y segunda de Pedro, encontramos a un hombre que dice que no importa que suframos, en el capítulo 3:13, no importa que suframos, porque al final, si padecemos por Jesús, vamos a tener también alegría con Él cuando estemos en su reino. Amados, Pedro fue transformado y logró ser el hombre que Dios quería. Asimismo, tú y yo podemos ser transformados si permitimos que el momento de restauración y oportunidades que Dios nos da, los aprovechamos y permitimos que cambien nuestros corazones. Que Dios te bendiga y que esta palabra te haya llegado y haya hecho en ti el cambio y el anhelo de ser mejor que queremos que logre. Que Dios te bendiga más.